Buenas tardes, mi nombre es Quilodrán Carolina, soy alumna del Instituto de Formación Docente 120 de la ciudad de Zárate, del profesorado de educación primaria en cuarto año. En el marco del área de campo de la práctica docente 4 a cargo de la profesora Claudia Luna, a continuación realizaré este video con la intención de analizar una de las propuestas, uno de los planes que formaron parte de mi secuencia didáctica en el área de prácticas del lenguaje en mi primer periodo de residencia, el cual llevé a cabo en la escuela primaria número 36, en un segundo año de primer ciclo. El contenido a abordar en esta secuencia didáctica fue la fábula, en donde debía abordar las características generales de la fábula, como por ejemplo que siempre están protagonizadas por animales en su gran mayoría y que estos en los relatos toman características humanas. Y otra de las características también específicas a enseñar sería la moraleja. ¿Cuál es la enseñanza que deja específicamente en una fábula, pero que esta enseñanza se la puede encontrar en cualquier tipo de fábula? En un primer momento, lo que yo hice fue presentar a los alumnos como motivador o actividad disparadora 2 cajas, ¿sí? Que yo las llamé cajas misteriosas. En cada una de estas cajas yo había guardado diversas imágenes, las cuales los alumnos iban a ir pasando adelante, iban a poder sacar de cada caja estas imágenes, en donde en una de las cajas, cuando se descubrieran todas las imágenes, pudieran descifrar cuál era uno de los protagonistas y en la otra caja fuera así de la misma manera. A medida que sacaran la tarjeta, cada una de las tarjetas, cada estudiante que pasara enfrente al pizarrón debía escribir, yo había escrito en el pizarrón, pistas caja número 1 y pistas cajas número 2, ¿sí? A medida que los estudiantes sacaran una pista de la caja, debían, el mismo que sacaba la pista, pasar al pizarrón y escribir el nombre del elemento del objeto que había sacado de la caja. En este caso eran los dientes, después tenía orejas y un pedazo de queso, para que ellos puedan descifrar que el primer protagonista era un ratón. Luego de que escribieran la lista de nombre de los elementos, pudieran anticipar que uno de los protagonistas era el ratón, y de la misma manera pudieran escribir el nombre carne, corona y garra, y pudieran anticipar que el otro protagonista de esta fábula sería el león, ¿sí? Una vez realizada esta actividad motivadora y ya descubiertos los personajes protagonistas de esta fábula, comenzaría con la clase, en donde yo les comentaría que en esta ocasión, en esta oportunidad, iba a leer un texto, un nuevo texto, ¿sí? Un texto, y le mostraba la tapa de este texto, ¿sí? Este sería la fábula El león y el ratón. Yo le mostraba la tapa, porque lo tenía en formato papel, y ellos les preguntaba, ¿cómo se llama esta fábula? Porque nosotros habíamos descifrado quiénes eran los protagonistas, pero en la tapa del libro ellos podían decirme, los protagonistas son el león y el ratón, ¿sí? Ellos pudieron anticipar con anterioridad y pudieron darse cuenta cómo se escribía cada una de estas palabras, aparte también de anticiparlo por el dibujo de la tapa. También les pregunté si podían decirme o leerme qué decía en la parte superior, que decía fábula de Esopo, ¿sí? Y a partir de ese momento yo pude empezar a llevar adelante un intercambio en donde partía preguntando si sabían que era una fábula. A partir de ese momento yo podía empezar a explicar las características, como dije anteriormente, que son en su mayoría protagonizadas por animales, que estos animales toman acciones humanas, y comentarles quién era Esopo, ¿sí?
que fue un personaje griego, el cual no se conocen muchos datos, y que él se encargaba de contar esta fábula de manera oral, pero que alguien, pasado el tiempo, había podido volcarla de forma escrita para que fuera conocida a lo largo de los años, ¿sí? Bueno, en un primer momento, como mencioné yo, la motivación tuvo uno de los ejes en los que se marca la alfabetización inicial, que es la escritura por sí mismo, ¿sí? A partir del momento donde ellos pudieron pasar a escribir cada uno de los elementos encontrados en la caja misteriosa y el nombre de cada uno de los personajes, ellos escribieron por sí solos, ¿sí? Reflexionando constantemente sobre el lenguaje, si estaba bien escrito, si no estaba bien escrito, con qué letra comenzaba cada palabra, qué otras palabras comenzaban o terminaban igual a estas, según el ambiente alfabetizador, qué palabras comenzaban igual, cuáles terminaban igual, ¿sí? Y en el inicio, ellos pudieron, al leer la tapa del libro, pudieron leer por sí solos las palabras el nombre, mejor dicho, perdón, de la fábula y a quién pertenecía esta fábula. Eso en el inicio. Ya en el desarrollo se da lo que es la lectura a través del docente, en donde yo leí el relato, ¿sí? Usando obviamente tonalidades de voz, las pausas necesarias, pidiéndole a ellos de antemano, que usemos ese tiempo solamente para la escucha, que si había alguna pregunta, alguna duda, la harían después de que termine el relato. Ahí se da uno de los otros ejes, que es la lectura a través del docente. Y luego se vuelve a dar un intercambio oral en donde se hacen diversas preguntas en cuanto a la comprensión de la fábula, ¿sí? En cuanto a la comprensión, y también preguntas literales, como por ejemplo, ¿quiénes eran los protagonistas? ¿Cuáles eran los nombres de los protagonistas? ¿Qué ocurría en la historia? ¿Qué les parecía a ellos las actitudes que habían tomado cada uno de los personajes? ¿Qué hubiesen hecho en el lugar de cada uno de los personajes? ¿Cuál les parece que fue la enseñanza que nos dejó la lectura de esta fábula? Y ese fue uno de los intercambios que se da al final de la lectura de la fábula. Ya luego pasamos a poder poner en práctica otro de los ejes, que es la escritura a través del docente. Preparé yo una ficha a modo de portador áulico, en donde estaba la imagen de la tapa del libro y en donde se escribía la moraleja, se iba a dejar como portador la moraleja de esta fábula. Yo como docente la escribí, pero fueron ellos a través del intercambio oral quienes me decían de qué manera debía escribir la fábula. Constantemente borrábamos, releíamos a ver si estaba bien escrito, si se entendía, si no se entendía, hasta que quedó completamente escrita la moraleja, ¿sí? Esa fue la parte de la escritura a través del docente. Para finalizar la clase, yo les entregué una copia mini de una ficha, de esta misma ficha, la cual decía el nombre de la fábula. Yo tenía que escribir el nombre de la fábula, los nombres de los protagonistas y cuál había sido la moraleja que les había dejado, cuál había sido la enseñanza que había dejado esta fábula, ¿sí? A modo de cierre. Nosotros sabemos que el diseño curricular plantea que los niños deben desenvolverse de manera más compleja, desenvolverse en situaciones de enseñanza más amplias a través de la propuesta por parte del docente de diversas situaciones de enseñanza, ¿sí? Que ellos puedan adquirir un mayor conocimiento lingüístico a través de la presentación de estas propuestas, de estas situaciones de enseñanza. Estas propuestas de enseñanza se deben hacer con la intención de que los niños lleguen a este conocimiento lingüístico a través
de prácticas, ¿sí? Prácticas de lectura, prácticas de escritura y prácticas de oralidad. La mayoría de las prácticas de lectura lo van a hacer en el ámbito de la literatura, como fue en mi caso, que lo hice a través de la fábula del león y el ratón. Las prácticas de oralidad a través del intercambio constante en cuanto a la reflexión del lenguaje, en cuanto a la comprensión del texto después de haberlo leído entre los alumnos y yo. Y las prácticas de lectura y escritura a través de los 4 ejes de la alfabetización inicial, como lo son lectura a través del docente, lectura por sí mismo, escritura a través del docente y escritura por sí mismo, que fueron las que yo incluí en este plan. ¿Sí? Nosotros vamos a partir de las ideas previas de los alumnos. Vamos a intentar como un propósito claro que ellos puedan acercarse y aproximarse a la cultura escrita a través de la literatura, a través de ideas previas que ellos tienen, de conocimientos que ellos ya poseen, ¿sí? Y que sean situaciones contextualizadas, no que sean situaciones aisladas, que sean situaciones contextualizadas, que sean significativas para ellos, ¿sí? Por eso radica la importancia de partir de las ideas previas y de que ellos tengan la posibilidad a través de su participación de anticipar, de sugerir, de inferir. Al momento que yo presenté la tapa, por ejemplo, del libro, ellos pudieron anticipar. Aparte también, al momento de que yo presenté la actividad motivadora, ellos pudieron anticipar e inferir quiénes serían los protagonistas. Luego, a través de la tapa, poder ya resignificar ese conocimiento y leer quiénes eran los protagonistas, cómo se llamaba, ¿sí? Y luego, el resto de los ejes estructurantes de la alfabetización inicial. Cuando yo leí el relato, cuando yo leí la fábula, luego cuando ellos escribieron por sí mismos, completaron al final de la clase la ficha, cuando ellos pudieron ir charlando, debatiendo cuál era la enseñanza y yo escribir esta moraleja en el portador áulico, se dejaron de manifiesto los cuatro ejes. Es importante, como yo dije, que ellos tengan la posibilidad de acercarse a situaciones de enseñanza que sean significativas para ellos y que tengan un sentido. El diseño curricular plantea esto y plantea la importancia de reflexionar constantemente en toda esta propuesta, en todo este plan, y reflexionando constantemente en el lenguaje, ¿sí? En el cómo se escribe tal palabra, cómo se escribe otra, qué otras palabras conocemos que empiecen igual, qué otras palabras conocemos que terminen igual, ¿sí? Este sería el análisis de mi plan número 1 en cuanto al contenido, la fábula.